Bienvenida o bienvenido al estudio del arte Ina Prostechenko Art for You. Hace poco pinté a un gatito en un atardecer, pero no pude grabar bien en la primera etapa de creación de esta pintura. Cuando subí a YouTube este tutorial demostrativo, una suscriptora me pidió enseñarle cómo hice el atardecer. Así que decidí pintar otro cuadro parecido y hacer un tutorial explicativo para que nadie tenga dudas sobre cómo hacerlo. Es una pintura para principiantes que se pinta muy fácil y rápido y es muy bonita. Aquí, como ves, he preparado un canvas con medidas 20 por 20 centímetros y las siguientes pinturas acrílicas: blanco titanio, amarillo medio, rojo escarlata, azul ultramar y azul talo. El fondo de la pintura lo voy a pintar con un pincel plano suave sintético número 12. Cojo amarillo medio con la punta del pincel y con unos movimientos horizontales repaso la superficie del lienzo sin llegar hasta el final. Esto será el cielo. A continuación me gustaría aclarar un poco este amarillo tan llamativo. Para ello cojo blanco titanio y pinto por encima. El paso siguiente será crear el efecto del atardecer en mi cuadro. Como ves, he cogido rojo escarlata y pinto por la parte de abajo del cielo. También voy a ir dejando unas cuantas pinceladas rojas por todo el lienzo. Las pinto muy delgadas. Estos dos colores se mezclan entre sí y se convierten en un color naranja. Para hacer una gradación he cogido primero amarillo medio y después blanco titanio y repaso la parte del horizonte de mi pintura. Todavía la pintura está húmeda y me permite hacer esta difuminación correctamente. Si aún no sabes, la gradación es una transición suave de un color a otro de distinto tono. La parte superior de un cielo de atardecer tendrá un toque azul verdoso, por eso lo pinto con una mezcla de azul talo, azul ultramar y blanco titanio. Estoy preparando esta mezcla con el mismo pincel. Lo cojo muy poquito y lo pinto muy suave, apenas tocando la superficie, haciendo la máxima carga en la parte superior del cielo. Ahora con el blanco titanio aclaro la zona donde estará ubicado el sol y alguna nube iluminada. Trabajo con un pincel plano sintético suave número 4, dejando una capa delgada de pintura. Pero mi objetivo tampoco es hacer un cielo perfecto, impecable, porque luego pintaré otros detalles de la obra por encima. Más adelante te contaré un tip muy importante para que puedas dominar la técnica de pintar un atardecer. Es muy favorable saber y entender este proceso para tener éxito en este tema. Sigue, por favor, mi explicación. Como ves, he creado esta mancha clara. La pinto muy ligera y suave, cogiendo con la punta del pincel poquita pintura.
Así vamos a crear un ambiente que corresponde a esta parte del día y hora. Antes de empezar a pintar los elementos del cuadro, me gustaría recomendarte secar la superficie de la pintura con un secador de pelo o esperar un poco hasta que se seque solo. Después, con una espátula artística preparo un color morado azulado, muy oscuro, casi negro. Para ello mezclo entre sí amarillo medio, rojo escarlata y azul ftalo. Si quieres puedes utilizar un color negro normal para crear los detalles de este cuadro. Tampoco estará mal. He vuelto a utilizar el pincel plano número 8 para pintar la parte de abajo, que será la tierra. Hay que coger bastante pintura para cubrir esta parte tan clara. Si te quedan algunas partes sin pintura, las vuelves a pintar otra vez, sobre la capa seca. Para crear el follaje de la naturaleza he cogido un pincel redondo número 16, con cerradura natural. Es un pincel genial para crear estas pinceladas parecidas a las hojas y la hierba. Hago golpecitos con la punta de mechón manteniendo el pincel perpendicularmente a la superficie del lienzo. A continuación, con un pincel redondo lineal número 2, pinto las ramitas y hojas del arbusto. Apoyo el pincel, lo arrastro un poco y salto con la mano al final. Ahora me gustaría compartir contigo el truco para pintar un atardecer de forma correcta. Lo primero que me gustaría acentuar es que no es lo mismo pintar un atardecer un día soleado de verano y un atardecer de un día soleado de invierno. Los colores están condicionados por el color del sol que domina en ese momento. Incluso a los colores les influye la parte del día y la ubicación geográfica de tu paisaje. Por ello, el color dominante de un paisaje podría ser amarillo, naranja, azul o rojo. ¿Qué significa esto? Lo vemos a través de un ejemplo. Imagínate que pintamos un velero blanco que navega por el mar en un día soleado, en la primera parte del día. La teoría física del color nos dice que lo veríamos blanco porque recibe todos los colores básicos del espectro y los devuelve reflejados, generándose así la mezcla en blanco. Nuestro cerebro recibe esta información como un color blanco. Además, lo más blanco posible lo veremos al mediodía, cuando la luz del sol estará lo más cerca de nuestra vista. Ahora imagina que vemos a nuestro velero por la tarde, cuando la luz del sol está más lejos. Y es más cálida y tiene más cantidad de color naranja en comparación con otros colores. ¿Qué crees que pasará? Exactamente, nuestro cerebro interpretará que este velero no es de un color puro blanco, sino tiene un toque anaranjado. Lo mismo pasa cuando creamos un paisaje de un atardecer en un día de verano. Nos tenemos que acordar de esta tendencia cálida anaranjada y su influencia en todos los detalles del paisaje, tal como montes, ríos, hierbas, árboles. Todos estos elementos tendrán un toque anaranjado o rojizo. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que el color rojo tiene que intervenir
en todas las mezclas que hagamos para pintar nuestro paisaje. Repaso las mezclas que hice o que voy a hacer para crear esta pintura. La mezcla de pinturas para crear el cielo lleva un color rojo. La mezcla para crear las siluetas tendrá color rojo. Si estarás pintando con un color negro, añádele un poco de rojo. Espero que esta información te sirva para tener más seguridad a la hora de pintar un atardecer y preparar la paleta de colores. Pinto agrupaciones de hojas haciéndolas más prolongadas. Paso a crear el centro de la composición, que es la silueta del gato. En comparación con mi cuadro anterior, lo he modificado un poco. Si te apetece ver cómo era antes, lo puedes hacer dándole clic en el enlace que va a aparecer en la pantalla arriba del todo. La silueta del gato puedes dibujar primero con lápiz y luego pintarlo. Empiezo a pintarlo desde la cabeza. Para ello, he elegido un pincel lineal número 0. Está bastante húmedo y la pintura también para poder crear líneas finas. Coloco el gato encima de una colina pequeña. Pinto la cola, las orejas de mascota y relleno su cuerpo con la pintura. Mejor hacerlo un par de veces sobre la capa seca. Para crear la silueta de gato busqué una foto suya en Google. Con un pincel de abanico pintaré el pelaje del gatito, tocando solo con su esquinito, con mucho cuidado. Algunas partes de la silueta del gato serán iluminadas con el sol y su pelaje será de color naranja, pero lo pintamos solo por algunas partes. También voy a crear las hojas del arbusto que están iluminadas de otro color. Las pintaré de color marrón, naranja y amarillo.
En la etapa final pinto el reflejo del sol en el cuerpo del gato. Lo voy a hacer muy suave. Estoy cogiendo poca pintura con la punta del pincel. Voy a agregar varios colores para crear un reflejo cálido. Para poder hacerlo correcto sobre el cuerpo oscuro del gato, lo pinto primero con blanco y a continuación con color naranja, amarillo o rojo. Me gustaría saber si te ha gustado pintar en la técnica de silueta. Además quiero repasar con mi color morado oscuro las partes de los detalles negros que se quedaron poco cubiertos. Bueno, amigo o amiga, este paisaje de atardecer con gato está listo. Voy a firmarlo. Cuéntame si has quedado con ganas que descubrimos algún secreto más de pinturas acrílicas. Déjame en los comentarios. Nos veremos en mi próximo tutorial. Te deseo inspiración artística y crear mucho. Hasta pronto.